Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. Vamos a deliberar hoy y aquí nada más y nada menos que sobre si el mundo y la vida tienen sentido o son absurdos. Y todo lo más inventamos ese sentido, nos autoengañamos para hacer llevaderos la vida y el mundo. Y consiguientemente, si cada cual puede escoger la manera de ver el mundo que le parezca para dar esa ilusoria coherencia al mundo con la cual nos autoengañamos, o bien el mundo, la circunstancia, nos impone sus formas y sus límites, y no vale cualquier interpretación que hagamos de ella. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Dice Kant, el filósofo que señaló con su pensamiento el inicio de la edad contemporánea, que el mundo, desprovisto de la labor ordenadora que nuestra mente ejerce sobre él, no es más que un caos de sensaciones, es decir, un descorazonador absurdo. Solo gracias a las formas a priori del conocimiento, dice Kant, que son recursos de que dispone nuestra mente anteriores a cualquier experiencia y con los cuales ordenamos y estructuramos eso que nos transmiten los sentidos, el mundo se nos aparece efectivamente ordenado y con sentido. La interpretación más inmediata y fácil de esta manera de entender las cosas que propone Kant es que el mundo es en realidad absurdo, caótico, un caos de sensaciones, y que los hombres le damos a ese mundo una forma. Nuestra mente se inventa que tenga sentido. El mundo, en fin, se nos aparecería así como un desatino, como algo deprimente y ajeno. Y para sobrevivir en él nos engañamos con la ilusión de que está ordenado y tiene una razón de ser. El orden, el sentido, la verdad, serían pues atributos con los que la mente inviste al mundo, pero que no le pertenecen. El orden no existiría en el mundo, sino en nuestra mente. Esta manera de entender las cosas la condujeron los románticos hacia una formulación radical. Uno de ellos, Heinrich von Kleist, vivió entre 1777 y 1811, después de llevar estos pensamientos a sus últimas consecuencias, se expresaba de la siguiente manera en una carta dirigida a su hermana. Decía: la idea de que no sabemos nada de la verdad, nada en absoluto, que aquello que aquí llamamos verdad, tras la muerte se llamará de otra manera, y que por tanto el afán de conseguir algo propio que nos siga también a la tumba es totalmente vano y estéril, esta idea me ha estremecido en el santuario de mi alma. Mi único y máximo objetivo ha caído y ya no tengo ninguno. Von Kleist efectivamente asumió que la verdad era un invento con el que tratamos de vestir al mundo para que nos resulte soportable. Una pura ilusión, pues que no nos sobrevive, y que varía de un individuo a otro y de un tiempo a otro tiempo. Que solo sirve para engañar al que Cioran llamaba suicida que llevamos dentro. Una vez desengañado von Kleist,
quedó inevitablemente abocado a sacar afuera a ese a quien dice que llevamos dentro. Con 34 años se suicidó. Este es, pues, el modo en que los románticos interpretaron a Kant. Ahí afuera, en el mundo, no hay realmente ninguna verdad que podamos llegar a descubrir. Todo lo que da sentido a nuestra vida puede derrumbarse en cualquier momento, porque es una mera construcción subjetiva, una inconsistente idealización. Estamos a merced del absurdo. Y desde que el romanticismo llegó a esta conclusión, no hemos hecho sino intensificar el poder de este absurdo. Una productora norteamericana emitía desde 1971 una serie de televisión de amplio espectro que cosechó numerosos premios y que tenía el título genérico de Masterpiece, obra maestra. En ella se realizaron aportaciones de novelas, biografías o sucesos históricos. En noviembre de 2008 emitió una de esas adaptaciones titulada Juicio a Dios, una muy buena película, de la cual se pueden encontrar fragmentos aquí en YouTube y cuyo impactante argumento viene a escenificar la disyuntiva ante la que los hombres podemos llegar a encontrarnos cuando la realidad se vuelve inaceptable, cuando el sentido sobre el que creíamos que discurría nuestra vida se derrumba dramáticamente, cuando, en terminología kantiana, se nos hace evidente el caos de que está hecha la realidad en sí. Juicio a Dios, la película en cuestión, se basa en la leyenda de que en el campo de concentración nazi de prisioneros de Auschwitz, un grupo de internos judíos, procedentes de los ámbitos profesionales y personales más diversos, un físico, un fabricante de guantes, un rabino, un profesor de derecho, llevaron a cabo un simulacro de juicio contra Dios por la presunta traición que éste había cometido al faltar a su promesa de cuidar de su pueblo, el pueblo judío, que estaba sufriendo el genocidio a manos de los nazis. El único argumento que finalmente quedaba para eventualmente no llegar a condenar a Dios era el de la fe, que debería superponerse a la terrible peripecia de la que daba testimonio cada uno de los intervinientes en el juicio. ¿Cómo entender que Dios dejara que murieran bárbaramente asesinadas innumerables personas inocentes y buenas, niños incluidos? Para que quedara salvo el sentido, ¿tenía Dios previsto un triunfo final para el pueblo judío en el que la muerte de esas personas quedaría subsumida como holocausto, como sacrificio necesario para alcanzar un bien mayor? ¿Se podría rastrear esa intención de Dios en el hecho de que muchos de los que habían perseguido a los judíos a lo largo de la historia, por ejemplo los romanos, habían acabado desapareciendo mientras que el pueblo judío seguía viviendo? Al final, ninguna de esas razones se mostraba como suficiente. Más aún, lo que estaba sucediendo iba en contra de lo razonable. En última instancia, como se ha dicho, para enfrentarse a tan dura realidad, la de los campos de concentración, la del exterminio de los judíos por los nazis, solo quedaba la fe en que Dios, en su inmensa sabiduría, sabía lo que hacía. Y las cosas, por tanto, seguían teniendo sentido.
No se cree sino cuando no se descubre otra posibilidad, dice Kierkegaard. En el juicio, sin embargo, la razón se impuso y se acabó condenando a Dios. Primo Levi, escritor judío, que este sí estuvo efectivamente internado durante 10 meses en el campo de concentración de Auschwitz, fue aún más rotundo que aquel supuesto tribunal cuando afirmó: existe Auschwitz, no existe Dios. Pero cuando se oían los pasos de los carceleros que se acercaban para conducir a aquellos imaginarios prisioneros de la película a la cámara de gas, y uno de ellos, aterrado, preguntaba a otro de los que con más seguridad había inclinado las opciones hacia la condena de Dios sobre qué procedía hacer en ese momento, este le contestó: rezar. Desde el lado de la absurda realidad, Primo Levi dio lo que podríamos entender como una respuesta alternativa, aunque retardada, a aquella misma pregunta: ¿qué podemos hacer? En 1987, después de décadas sobrellevando una vida sin Dios, es decir, convencido de que todo se sostiene sobre el sinsentido, como desveló Auschwitz, se suicidó. Porque, como decía Ortega, decir que no hay dioses es decir que las cosas no tienen, además de su constitución material, el aroma, el nimbo de una significación ideal, de un sentido. Opina lo mismo Viktor Frankl, que también estuvo en Auschwitz y que cita a Ludwig Wittgenstein. Creer en Dios significa ver que la vida tiene un sentido. Unamuno añade matices. Dice: creer en Dios es querer que Dios exista y es querer salvar la finalidad humana del universo. La mujer de Primo Levi ratificó el diagnóstico al contar que Primo estaba cansado de la vida. Tenía toda la razón para ello, y lo que no tenía era la fe de la que hablaba Kierkegaard, es decir, la fe en Dios, la fe en que a pesar de lo que nos diga la razón, existe el sentido. Adaptado a la realidad más primaria, al caos de sensaciones que decía Kant, el hombre corre serio peligro de acabar dejando de tener motivos para seguir viviendo. Los depresivos, los que sienten, pues, tener menos motivos para vivir, son los que, por ejemplo, más alto puntúan en realismo en el test de Rorschach, el test de las cintas. De ahí que hayamos descubierto ese refugio fuera de la realidad al que nos elevamos y que llamamos fantasía. Frente al objeto real que la razón descubre, decía Ortega, nace así el objeto deseable o desideratum, que la fantasía, orientada por el deseo, construye. Nuestra mente fabrica leyenda. Pero solo quedan el recurso a la fantasía como evasión y la caída dramática en un mundo sin sentido que nos muestra Primo Levi como únicas dos alternativas posibles. Tal y como Kant dejó las cosas, o al menos interpretadas o prolongadas en la línea que lo hicieron los románticos y quienes después vinieron,
Albert Camus no tuvo más remedio que concluir que, abro comillas, no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Juzgar que la vida vale o no vale la pena de que se la viva es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Las demás, si el mundo tiene 3 dimensiones, si el espíritu tiene 9 o 12 categorías, vienen a continuación. Se trata de juegos. Primeramente hay que responder. Y suicidarse o no sería una decisión que sólo le correspondería a cada uno en su intimidad. El mundo no sirve de soporte, según Camus, a la hora de valorar si la vida debe ser vivida o no. El mundo no tiene sentido, es absurdo, dice Camus. Es aquel caos de sensaciones que decía Kant. Y partiendo de ahí, allá tú, y solo tú, si lo que quieres es seguir viviendo o suicidarte. En esa disyuntiva precisamente anduvo el existencialismo. Así pues, desde Kant y hasta que llegó quien supo prolongar su pensamiento en una dirección adecuada, hemos estado entendiendo que la verdad es una construcción subjetiva. La idea de lo que está bien y lo que está mal también sería, por lo mismo, algo que le corresponde decidir a cada sujeto, consultando a su intimidad. Así como también la idea de lo que sea la belleza, la justicia, la verdad. Ahí afuera no hay más que un caos de sensaciones. Es decir, un mundo maleable que deja que creamos que todo eso pueda ser una cosa o su contraria. En suma, ahí afuera, desde Kant, todo es absurdo. Está regido por el azar y predispuesto a reintegrarse finalmente en lo que nosotros percibimos como caos de sensaciones. Un momento. Hemos dicho desde Kant, pero ¿no fue San Agustín el que dijo que la verdad habita en lo interior? Más aún, ¿no dijo que Jesucristo que su reino no era de este mundo? ¿Y no estaba Santa Teresa sacando a relucir al suicida que llevaba dentro, al que se refería Cioran, cuando dijo aquello de muero porque no muero, de tanto querer abandonar este mundo absurdo? Partiendo de este contexto, oponiéndose decididamente en contra de él, decía Ortega precisamente que en aquellos tiempos suyos, que siguen siendo los nuestros, se imponía una peripecia cultural, una catástrofe psicológica, un nuevo Dios, un nuevo lenguaje, una barbarie redentora. También desde aquí podemos ir ya comprendiendo por qué Ortega se libró de una pesada carga cuando soltó el lastre que, para su intento de orientarse en el mundanal laberinto, suponía el idealismo de Kant, o al menos la interpretación más estrictamente idealista de Kant. Porque es hora ya de afirmar que la verdad, para ser desvelada, necesita de nosotros, sí, pero está en el mundo. Efectivamente, tenemos que esforzarnos y construirla con nuestra mente. He dicho construirla, corrijo. Quería decir más bien descubrirla, aunque para empezar, solo para empezar, sea
un caos de sensaciones, un absurdo, un desatino. Cuando, por ejemplo, descubro que el calor dilata los metales, añado a la realidad del fenómeno calor y del fenómeno metal una categoría mental, un apriorismo kantiano, algo que surge de mi mente, la relación de causalidad entre ambos fenómenos, calor y dilatación de los metales. Pero no me lo invento. Esa relación causal está también ahí, afuera, en la realidad. Es verdad, de alguna manera es verdad, que el calor dilata los metales. Efecto. La verdad está en el mundo, aunque la descubramos gracias a una categoría mental anterior a la experiencia, que es la relación de causalidad, la cual, aunque Hume y Nietzsche lo negaran, resulta que también está ahí afuera, esperando a ser desvelada con la ayuda de nuestros apriorismos. Algo hay ahí afuera que los hombres hemos dado en llamar, seguro que de manera incompleta o insuficiente, relación de causalidad entre unas cosas y otras. Por ello, dice Ortega, la misión del intelecto no es proyectar su forma sobre el caos de datos recibidos. Paréntesis, esto es lo que decía Kant. Sino precisamente lo contrario. La característica del pensar, su forma constitutiva, consiste en adoptar la forma de los objetos, hacer de estos su principio y norma. En sentido estricto, no hay, pues, un pensar formal. No hay una lógica con abstracción de un objeto determinado en que se piensa. En suma, pensamos con las cosas. Es decir, que no se trata de que nuestro pensamiento haya de dar su forma a las cosas, como decía Kant, sino al revés. Nuestro pensamiento ha de subordinarse a lo que las cosas son, ha de orientarse hacia el descubrimiento del ser de las cosas. Y Jean Grondin, por su parte, en su del sentido de la vida, abunda en la idea. Dice, la célula que se reproduce, el planeta que gravita en torno a un astro, el salmón que migra remontando el curso de una corriente en el momento del desove, la abeja que recolecta su botín de flor en flor. ¿No tiene acaso todo ello un sentido? ¿No participamos nosotros también en ese orden de sentido? ¿No nos interrogamos sobre el sentido precisamente porque sentimos que vamos a alguna parte? ¿Acaso ese sentido solo depende de nosotros y de nuestras construcciones simbólicas? Preguntas estas de Rondrén, retóricas, porque implícitamente está dando la respuesta. El sentido no nos lo inventamos, está ahí afuera. Lo que pasa es que hay que descubrirlo y en eso consiste la tarea de vivir. Y si la verdad está allá afuera esperando pacientemente a que la descubramos, si el mundo tiene sentido aunque de partida se nos aparezca como absurdo, si no tenemos que engañarnos para convencernos de que lo que ocurre tiene una razón de ser, aunque tengamos que dedicar la vida a intentar descubrirla y nunca lo consigamos del todo, más aún, precisamente, como decimos, en ese intento y no en otra cosa consiste la vida, que deja de tener una función, dejaría de tener
una función si descubriéramos la verdad absoluta. ¿Cómo podríamos llamar a ese sentido de las cosas que está ahí afuera, escondido, esperando a que lo descubramos? Y de acuerdo también a que, en colaboración con el mundo, si hace falta, lo construyamos, le aportemos lo que le falta. ¿Cómo podríamos llamar a ese sentido de las cosas? Pues a estas alturas ya no debieran asustarnos los inconvenientes de llamar a eso anima mundi o incluso Dios, porque esa razón de ser de las cosas, la cual intuimos gracias al apriorismo kantiano que Jung denominaba arquetipo de Dios, no logramos desvelarla con el solo método hipotético deductivo. Efectivamente, no es posible introducir en un laboratorio científico lo que no está en ninguna parte. Por ejemplo, Dios. Porque, como dice Ortega, Dios es el que es presente precisamente como ausente. Es el inmenso ausente que en todo presente brilla. Brilla por su ausencia. Y Unamuno lo ratifica. En cuanto tratamos de definirlo, a Dios, no surge la nada. Jean Grondin aporta de nuevo matices a la expresión de esta idea cuando habla de la esperanza sobre la que se sostiene la vida. Abro comillas. Esa esperanza no se transformará nunca en certidumbre. No será nunca un dato, solo una esperanza. No a todo, en fin, alcanza la razón pura. No se trata, sin embargo, de que haya que recuperar lo que sí que son meras ilusiones y autoengaños. Conformémonos con esto. Algo en mi vida, mis insoslayables apriorismos, sabe que el mundo tiene sentido, o debería tenerlo, incluso cuando todo invita a pensar que no, y asumo la ardua y extensa tarea de intentar descubrirlo, o si hace falta, construirlo, sin perder el tiempo, dejándome atrapar por el absurdo. Como dice Jung, Carl Gustav Jung, ni la ley moral, ni la idea de Dios, ni religión alguna le han llegado al hombre del exterior como caídas del cielo. Al contrario, el hombre, desde su origen, lleva todo esto en sí, y es por ello por lo que, extrayéndolo de sí mismo, lo recrea siempre de nuevo. Lo único que queda por hacer, pues, es ir convirtiendo, nunca totalmente, esa confianza, esa seguridad interior en constatación en el mundo exterior. El hombre, dice Viktor Frankl, tiende genuinamente, y donde ya no, al menos tendía originariamente, a descubrir un sentido en su vida y a llenarlo de contenido. Ortega suma a Leibniz a nuestro intento de saber qué es eso que en última instancia nos mueve. Dice, el horizonte de nuestra percepción no es el horizonte de la realidad. Por esto, Leibniz, cuando quiere definir el síntoma decisivo del espíritu, advierte que no consiste en la percepción, por la cual nos damos cuenta de lo que tenemos delante, sino en lo que sugestivamente llama percepturitio, es decir, una tendencia a nuevas percepciones, una como sensibilidad para lo que aún no está
ante nosotros, para lo ausente, desconocido, futuro, remoto y oculto. Cioran, incluso Cioran, justifica el hecho de llamar a Dios a esa ultrarrealidad. Abuso de la palabra Dios, dice. La utilizo con frecuencia, con demasiada frecuencia. Lo hago cada vez que alcanzo un extremo y necesito un vocablo para nombrar lo que hay después. Prefiero Dios a lo inconcebible. A partir de todo ello se hace más posible entender por qué Dios, ese desconocido, se esconde al fondo de aquella espesa maraña que se nos presenta a través de lo que Kant denominaba caos de sensaciones. Es para que tengamos por delante una larga tarea de desbrozamiento de absurdos, más allá de la cual Él nos estaría esperando. A esa tarea la llamamos vida. Hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta otro vídeo, amigos.